Doña Tatiana, tiene usted razón. Es la época en que se empieza a desarrollar el capitalismo clásico, que como todos sabemos, está fundado en el individualismo y el egoísmo. Entonces puede ser que la Rochefoucauld haya sido el complemento literario filosófico de un desarrollo que se veía venir. Eso es altamente probable. Hay, sin embargo, un argumento en contra de lo que usted afirma. Es la idea de que el ser humano siempre ha sido egoísta, individualista, y que por lo tanto no es algo específico que defina una época el que el ser humano sea egoísta junto con el comienzo de la economía capitalista. El ser humano siempre, es la idea de la Rochefoucauld, siempre habría sido el mismo, un ser profundamente egoísta, basándose en una ideología humanista, en Pico de la Mirándola. Como el ser humano es el único animal que no tiene instintos, o sea, que se forma a sí mismo, que él mismo se da un sentido a su vida, ese ser humano que no tiene la ventaja de una protección instintiva para hacer frente a los otros animales o a la naturaleza, ese ser humano sabe que es frágil, sabe que es efímero. Y como sabe que es frágil, busca defenderse. El egoísmo sería solamente una especie de autodefensa, nada más. No sé qué opina usted. Es una teoría muy usual que la Rochefoucauld la utilizó ampliamente. El egoísmo es solamente una defensa necesaria de seres que no son suficientemente, que no tienen las defensas necesarias desde que han nacido. No sé, yo pienso que tenemos como una dicotomía en que si bien somos estos seres profundamente sociales, individuales, también somos estos seres profundamente dados a estar en civilización y nos hemos desarrollado en una civilización y en comunidad, y pienso que también tenemos como que ambas partes, como una tendencia al egoísmo, como también una tendencia a la solidaridad, y que es lo que nos ha permitido estar vivos hasta ahorita. Claro. Estimado público, ruego considerar lo que dice doña Tatiana. La opinión de la Rochefoucauld no necesariamente es la más sabia, la verdadera, sino es una opinión entre otras, como todas las que vamos a escuchar a lo largo de este modesto curso. Es una opinión entre otras. Podría ser que el ser humano sea, como dice doña Tatiana, simultáneamente egoísta y también colaborador, solidario con el otro, porque si no tampoco habríamos sobrevivido. Ese aspecto no lo ha visto la Rochefoucauld. Como él vivió en esa atmósfera de las guerras civiles, esa atmósfera durísima, él como comandante de tropas fue un hombre duro, porque era la única manera de ser obedecido. Entonces seguramente él creyó que el egoísmo era la única arma que tenía el ser humano. Don Jorge. Sí, o sea, es que más o menos contribuyendo a esto, lo curioso es, por ejemplo, que esas guerras donde la Rochefoucauld, otros han participado, todos son guerras religiosas, y es todo el desarrollo del cristianismo que precisamente como que predica lo opuesto, ¿no? Sí. Y entonces me hace que es como que tal vez también como un mecanismo de defensa como contra tal vez sus sentimientos de compasión, desde como está en Nietzsche también, es como que parece a veces esta predicación de que el ser humano es egoísta, que es malo, etcétera, parece para mí a veces ser como que muy parcial y como una defensa más bien contra esos pulsos de compasivos que ya están ahí, algo así. Puede ser, evidentemente. Por eso, estimado público, aquí tenemos que volver tal vez a lo que nos enseña Montaigne. Hay que desconfiar de todas estas ideas dogmáticas porque pueden iluminar algunos rasgos de la historia humana y de nuestro comportamiento sobre este planeta, pero seguramente no nos explican todo lo que nosotros hemos construido.
porque evidentemente hemos construido cosas que tienen que ver con solidaridad, con ayuda al prójimo, etc. También. La Rochefoucauld era un desilusionado, un hombre que quiso tomar el poder supremo, que comandó ejércitos, etc., y a quien le fue mal militarmente cuando él mismo tomó la dirección. Cuando él estaba a las órdenes de Condé, que era el hermano de Madame de Longueville, cuando él estaba a las órdenes de este gran militar, después de Napoleón, Condé es el militar más ilustre que ha dado Francia. Cuando él estaba a las órdenes de él, a él le fue muy bien. Pero cuando él dirigió ejércitos e inició esa aventura, que aquí quiero hacer una pequeña rectificación a don Jorge, cuando él dirigió ejércitos, a él le fue muy mal. No fueron guerras de la religión. Las guerras de la religión fueron las del siglo XVI en Francia, en las que participó Montaigne. La guerra de la Fronde, las dos guerras de la Fronda, en las que participó la Rochefoucauld, fueron guerras políticas. Era la guerra de las provincias, de los nobles provincianos, de los últimos grandes señores feudales como él mismo, contra el poder central. Y en esas guerras de la Fronda había tanto protestantes como católicos, todo mezclado. Ellos se oponían al gobierno altamente centralizado que estaban haciendo en Francia, porque es una época, estimado público, donde Francia se convierte en un estado altamente centralizado, como es hasta hoy, un estado donde no hay autonomías provinciales ni nada por el estilo, y es la obra de Luis XIV, el Rey Sol, y de sus ministros, el cardenal Mazarino y anteriormente el cardenal Richelieu. Es gente que quería construir una Francia fuerte, una Francia que no esté dividida en clases sociales y que todos estén sometidos al rey. Y la Rochefoucauld representaba a la vieja nobleza feudal y naturalmente perdió la guerra. Por las dudas, estos dos cardenales que han sido primeros ministros de Francia, Mazarino y Richelieu, son muy bien vistos por la historiografía marxista, porque la historiografía marxista considera que son progresistas, es gente que ha abolido los últimos restos del feudalismo de la Edad Media y por lo tanto los que han preparado la modernidad. Estimado público, lo último quería decirles que también la Rochefoucauld fue muy apreciado por Schopenhauer, por Nietzsche y por Freud, porque Sigmund Freud creyó que esa teoría de que nosotros conocemos solo una parte de nuestra conciencia, que esa teoría había sido realmente inventada por Montaigne y la Rochefoucauld. El gran mérito es haberse adelantado un par de siglos al psicoanálisis. Es más, la Rochefoucauld dijo algo muy similar a Freud. Él dijo: la parte racional de nuestro cerebro, la parte racional de la conciencia es la más pequeña. El subconsciente y el preconsciente son mucho más grandes e importantes en tamaño y en el fondo son los que guían nuestros actos. La razón, dijo en uno de sus famosos aforismos, dijo la Rochefoucauld: la razón es la esclava de la pasión en último término. La razón como esclava de la pasión. Porque lo racional es superficial, pequeño y subordinado a cosas más profundas que están en nuestro aparato psíquico. Como ven ustedes, teorías importantes como el psicoanálisis filosófico del siglo XX han sido simplemente anticipadas, naturalmente en forma muy burda, en forma muy elemental, por pensadores anteriores. Y para terminar, permítanme que les diga esto. Como él tuvo a estas famosas amantes, no sé si ustedes han leído alguna vez una obra absolutamente clásica de la literatura francesa, que es Los Tres Mosqueteros, de Dumas.
Bueno, esas aventuras, esos personajes que aparecen, algunos de los personajes femeninos han sido amantes de la Rochefoucauld. Él realmente ha tenido un ramillete de damas que, lo debo confesar, es absolutamente envidiable. La creadora del salón literario, la primera novelista que tuvo Francia, Madame de Lafayette, la más grande intrigante, la figura principal de los tres mosqueteros, la duquesa de Chevreuse. Todas estas mujeres, famosas por su belleza y su talento, han sido amantes de él. Entonces, algún mérito debió tener, ¿no es cierto? Permítanme que les cite. Él dijo que las mujeres poseen igual inteligencia que los hombres, pero tienen más constancia y más poder de persuasión que los varones. La coquetería femenina, dijo la Rochefoucauld, es un arma de enorme astucia en la guerra permanente que es la vida social. La vida social vista como una guerra permanente, y como es una guerra que no se lleva a cabo con armas, sino con astucia, ahí las mujeres tienen las de ganar. Es una opinión entre otras, ¿no? Yo personalmente no comparto esa opinión. Perdón, sí, usted. Perdón, es que le digo, es que no le ha tocado a uno que le ha persuadido. ¿A él? No, o sea, usted dice personalmente no he tenido, o sea, no he conocido a alguien que le persuada de esa manera a las mujeres, entonces dice que no existe. No, señorita, he conocido, yo soy una víctima. Claramente varios divorcios, todos terminaron muy mal. Una clara víctima. Yo creo que la Rochefoucauld tenía razón al decir que las mujeres en el campo, por ejemplo, de la vida práctica, o sea, la astucia, etcétera, son campeonas. Es imposible luchar contra ellas. Él decía, es mejor aliarse, nunca luchar contra una mujer inteligente, nunca. Hay que aliarse a ellas. No sé cómo ustedes tomen eso, pero yo creo que es un buen consejo. Un consejo de un hombre de guerra que realmente sabía de lo que hablaba. Entonces, para finalizar esto y seguir con el tema que todavía nos va a tocar, permítanme dos máximas de él. Nuestras virtudes son vicios disimulados. O sea, lo que parece que son nuestras virtudes, en el fondo son vicios muy bien disfrazados. Tampoco se puede comprobar si realmente es así o no. Y luego dijo algo que tiene que ver con el psicoanálisis igualmente. Cito: el pecador arrepentido es la criatura favorita de Dios. O sea, el hijo pródigo, el hijo que vuelve. El hijo pródigo es el hijo que se va de la casa, que desprecia al padre porque es muy severo, se va de la casa, le va mal en la vida y vuelve. Y el padre, en lugar de reñirlo y decirle, bueno, ahora tienes que trabajar o ahora tienes que interesarte, el padre lo recibe encantado al hijo pródigo. Entonces la Rochefoucauld dice, Dios no es perfecto, porque Dios es influenciable, igual que la figura bíblica es influenciable por un hijo que habla bonito, que no pide perdón por todos los desmanes que lo ha hecho, sino que más bien acude al padre y abusa de su bondad, y el padre lo hace el preferido, a él, al hijo indigno, pero el hijo que vuelve, el hijo que dice estar arrepentido, ¿ya? O sea, el hijo hipócrita. Esa es la figura amada por Dios. Como ven ustedes, la Rochefoucauld es una persona que no se llevaba muy bien con las enseñanzas de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Pero de todas maneras es interesante. Estimado público, ya les he contado el intento de un régimen socialista como sucesión de la Reforma Protestante en 1534 en Münster. En los minutos que faltan vamos a ver brevemente el contenido filosófico de la Reforma
protestante iniciada por Lutero. Algunos detalles ya hemos tratado en este curso. Por ejemplo, la terminación de la tutela eclesiástica y el hecho de que, según Lutero, todo ser humano está a igual distancia de Dios que un papa o que un obispo. Eso hace que se diluyan las autoridades, se diluya la necesidad, por lo tanto, de una tutela eclesiástica, ética, moral o de cualquier tipo. Todos nosotros podemos regirnos exclusivamente por nuestra razón interna. No negarán ustedes, estimado público, aquí les pregunto retóricamente, que es una idea muy racional, casi revolucionaria, con la que empieza la Reforma Protestante y la lucha de Lutero contra las jerarquías católicas. Ustedes saben, eso llevó a la separación de las iglesias protestantes con respecto a la matriz, a la Iglesia Católica, y como Lutero inteligentemente también animó a los gobiernos a expropiar sin indemnización los bienes de la Iglesia, eso a muchos gobiernos les cayó muy bien esa idea. Gran Bretaña, Suecia, Noruega, Finlandia, Prusia, los países del norte de Alemania, gran parte de Suiza, se plegaron en muy pocos años a la Reforma Protestante, y en todos esos países la expropiación de las enormes propiedades de la Iglesia fue naturalmente uno de los incentivos para esos gobiernos, sin duda alguna. Y obviamente hubo mucha gente, una nueva clase ascendiente que participó de esa novedad, de esa destrucción de la Iglesia como principal propietario de medios de producción. El caso más conocido es el de Suecia. La nobleza sueca siempre había sido débil. La Iglesia sueca era ella solita propietaria de la mitad de todas las tierras del país. Entonces, cuando muy tempranamente los suecos adoptan la religión luterana, como es hasta hoy, entonces claramente, estimado público, aquí se establece un gobierno central relativamente rico que puede disponer de propiedades, puede vender, conceder a sus favoritos, puede conceder propiedades, y así se dota de una clase social ascendente que lo apoya, como ha pasado en todos los países escandinavos. Al mismo tiempo, la Reforma Protestante encabezada por Lutero era partidaria de algo terrible, estimado público, filosóficamente muy interesante, que es la doctrina de la predestinación. Esta doctrina de la predestinación, o sea, nuestro futuro está arreglado de antemano. ¿Por qué? Porque si Dios es Dios, su facultad más importante, además de la omnisciencia, Él sabe todo, es que Él puede todo, Dios. Y como Él puede todo, Él desde un comienzo de la vida del universo, Él ha decretado quiénes se salvan y quiénes no. Si no hubiera tenido esa facultad, Dios no sería todopoderoso. Es una idea de los nominalistas, de Guillermo de Ockham y de otros filósofos de fines de la Edad Media. Lutero toma esta idea. Nuestro destino está predeterminado por la voluntad inescrutable de Dios. Como Dios está tan arriba de nosotros, porque es todopoderoso, omnisciente, etc., nosotros no podemos comprender lo que Dios ha pensado y la justicia profunda, porque Él ha condenado a algunos al infierno y a otros al cielo sin que la gente sepa por qué. La predestinación es terrible, ¿no es cierto? Pero curiosamente, en Alemania, Gran Bretaña y los países escandinavos fue un notable fomento del nuevo capitalismo, porque no se podía saber quiénes eran los predestinados. Pero el hecho de que tengan éxito en los negocios era un signo de que eran los salvados por Dios. Entonces uno tenía que esforzarse para tener éxito
en los negocios porque así se comprobaba que uno estaba salvado del infierno para siempre. O sea, un enorme fomento al trabajo compulsivo. Y además porque los protestantes, al contrario de los católicos, no podían gastar sus ganancias en objetos suntuosos, en una vida pródiga, en diversiones, en arte, etc., sino que tenían que reinvertir las ganancias en su propio negocio para que se haga cada vez más grande. Entonces, lo ideal para el principio de un capitalismo exitoso. Pero la idea de que uno está predestinado a salvarse, esa idea, estimado público, fue refutada por Erasmo y por muchos pensadores católicos, la mayoría, como algo irracional. Entonces no valía la pena portarse bien, hacer obras. No son obras, según Lutero, sino la fe lo que salva a la gente. Si uno va a ser salvo, si uno es el elegido de Dios, uno tiene la fe de que es así. Y entonces la fe es lo que salva al ser humano y no las buenas obras. Es una teoría terrible, estimado público, que a mí personalmente no me gusta mucho. Entonces, esa idea de que hay una predestinación ha sido refutada, como les decía, por los que creen en el arbitrio libre, en la voluntad libre del ser humano. Y ahí se desarrolló una discusión filosófica sobre lo que es o no es la voluntad humana entre corrientes filosóficas muy importantes. El protestantismo, y esto quisiera que quede claro, ha ayudado al comienzo del capitalismo, sin duda alguna. Pero la idea de que uno está siempre sometido a la voluntad insondable de Dios, eso es algo que no ha fomentado necesariamente la investigación científica. Entonces, los que han tenido éxito en el mundo investigativo, universitario y académico son generalmente protestantes disidentes, que ha habido mucho. Desde el primer momento se formaron disidencias dentro de la corriente protestante. Quiero mencionarles a uno solo de estos disidentes. Ahí está el nombre, estimado público, Thomas Müntzer, calificado como el teólogo de la Revolución Protestante. Thomas Müntzer es el título también de un libro de este pensador utopista, marxista que les he comentado, Ernst Bloch. Es la primera obra que escribió Bloch en 1921 con ese título, Ernst Bloch como teólogo de la Revolución, porque según los marxistas el mérito del protestantismo está en pensadores como Müntzer. ¿Qué hizo Müntzer? Eso sí, en un tono apocalíptico, de acuerdo a la época. Era la época de enormes guerras civiles, hemos visto lo que pasó en 1534, etc. Ese tono apocalíptico no nos debe distraer del contenido filosófico de la obra de Müntzer. ¿Por qué los marxistas lo adoran? Cuando había la República Democrática Alemana, la Alemania comunista, hasta 1990, el billete más usado, el billete de 10 marcos, tenía la efigie de este señor. Y en la Alemania Oriental hasta hoy hay muchas calles que llevan el nombre de Thomas Müntzer. Pese al tono apocalíptico, es el primero, estimado público, que propuso precisamente la expropiación de todos los bienes de producción, como haciendas, bancos, las pocas fábricas que había y todo lo que tenía que ver con el trabajo artesanal. No tenía que ser el propietario el que dirigía o el que era el maestro mayor, sino los obreros. Es el primer pensador que usa el término, Thomas Müntzer,
y que cree que la salvación religiosa está en el trabajo cotidiano de la gente humilde. Esa gente humilde, esas clases bajas, ese proletariado, usa ese término, ese proletariado va a ser el que va a salvar al género humano del egoísmo burgués y del egoísmo en general de las clases privilegiadas, por ejemplo, la nobleza. Les he puesto ahí la guerra campesina. En 1524-25 en Alemania estalló la única revuelta social hasta el día de hoy, que fue la guerra campesina. Los campesinos se volvieron repentinamente protestantes, tomaron en serio las ideas revolucionarias que predicó Lutero, por lo menos en su comienzo, y se sublevaron en gran parte de Alemania, gran parte. Y este señor Münzer, de origen sacerdotal, en sus comienzos fue sacerdote católico, él organizó, reunió los ejércitos y dirigió la guerra campesina. Y en mayo de 1525, el enorme ejército campesino se enfrentó a los ejércitos en una gran batalla organizada de los príncipes alemanes. Y en esa batalla los campesinos sufrieron una absoluta derrota. Para Marx y Engels esa derrota significó que Alemania no tuvo nunca una revolución burguesa, no pudo desarrollar un espíritu revolucionario como la Gran Bretaña y Francia. La derrota de la guerra campesina, según Marx, fue uno de los motivos por los cuales en Alemania, hasta la vida de Marx, nunca hubo una revolución, porque fue una derrota completa. Quiero mostrarles solamente una cifra que es escalofriante. En esa gran batalla, porque fue una sola gran batalla, donde se decidió la suerte de las guerras campesinas, en alemán la batalla de Frankenhausen, en esa batalla hubieron 6 caídos, 6 víctimas de los ejércitos de los príncipes y 6.000 muertos del lado campesino. O sea, fue una simple masacre de campesinos. Los nobles tenían mejores armas, sabían mucho más profesionalmente a la guerra, los caballeros, es decir, fue una matanza espantosa, porque además de los 6.000 muertos, posteriormente los nobles hicieron terribles autos de fe donde mataron a miles de campesinos simplemente por el hecho de haber mostrado una leve simpatía por el movimiento revolucionario campesino. Y así en Alemania, estimado público, hasta el siglo XX, cuando se derrocaron al emperador en 1918, hubo lo que se llama una enorme paz social, ganada naturalmente con ese enorme esfuerzo de la guerra. Para terminar, estimado público, quiero mencionarles a ustedes que ha habido un gran filósofo, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, el gran Hegel, que declaró que Lutero había sido uno de los pensadores más importantes en la historia total de la filosofía. Ese tema, la visión que tiene Hegel de la filosofía luterana y por qué cree él que esa filosofía luterana ha sido absolutamente decisiva para el progreso de la filosofía, la vamos a tratar con algún detalle en la próxima sesión. Les adelanto también lo que vamos a hacer. Vamos a dar un brevísimo repaso al escepticismo en el campo del conocimiento, como teoría del conocimiento, y si el tiempo alcanza en la próxima sesión, vamos a ver cómo todas esas influencias se unen en la persona del creador del racionalismo moderno, en la persona de Descartes. Eso va a ser el tema de la próxima sesión. Les agradezco a ustedes por haberme escuchado hasta aquí.